algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Padre, gracias te damos en este mediodía, Señor, por este día en particular. Estamos aquí porque hoy, Dios, tú vas a hablar a nuestro corazón. Tú tienes preparado un tiempo, un momento en el que tu Espíritu, Señor, tocará nuestro espíritu y traerás vida donde hay muerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma tu lugar. Sean todos bienvenidos. ¡Pum! Con esta palabra. No hay día más poderoso, más glorioso en la fe cristiana que este día. No hay celebración más grande que esta, aunque bueno, celebramos la Navidad como lo más grande. Sin embargo, este día en particular es la piedra angular de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe, porque es el día en que celebramos la victoria de Jesús sobre todas las cosas. Es en el día en que celebramos que Él no quedó en la muerte. Si vamos a la tumba de Mahoma, si vamos a la tumba de Buda, si vamos a la tumba de los grandes de la historia, las tumbas están llenas con los restos de esas personas. Sin embargo, la tumba de Jesús está vacía. Porque Él resucitó, porque Él vive, porque Él está sobre toda circunstancia, porque Él nos demostró que ni aún la muerte lo pudo detener. Y toda la semana hemos estado compartiendo acerca de las 7 palabras, las últimas 7 frases que Jesús declaró en la cruz. Y justo anoche yo sabía que hoy iba a hablar acerca de la resurrección. Y mientras oraba en la noche yo le decía, Señor, háblame, ¿qué quieres que yo les hable a tu pueblo mañana? Porque yo sé que hablar de la resurrección y yo puedo decir el mensaje, pero yo sabía que había algo que Dios quería hablarte el día de hoy. Y tuve un sueño y quiero compartírtelo. Yo soñaba que llegaba a un salón de clases. Yo no era de ese salón, yo era de otro salón, pero yo llegaba porque quería hablar con el maestro. Ese maestro era también mi maestro. Y yo quería entregarle algunos trabajos que yo tenía, que él me había dejado, porque como que yo iba muy atrasada, como que tenía problemas con la materia. La materia era matemáticas, no he tenido problemas con matemáticas, pero en mi sueño yo tenía problemas con matemáticas. Entonces yo me asomaba y estaba el maestro hablando y estaban todos los alumnos, y yo por educación iba a esperar a que él terminara para yo poderle decir, aquí está esto, tengo problemas con esto. Yo traía un rezago en mi sueño de lo que me estaba enseñando, y el maestro comenzaba a explicar y a decirles, miren, ahí tenía la lista y empezaba, necesito que me hagan tal trabajo, van a leer de la página no sé qué a la página no sé qué, y un resumen y un esto, y les estaba dejando un chorro de tarea, y yo estaba viendo, y los muchachos sí de repente como que le hacían así de, híjole, otra tarea, pero ninguno así de, no, o sea, todos estaban como que, bueno, y yo, a medida que él seguía hablando, todo aquello que yo le iba a decir, todo aquello que yo quería que me ayudara, se iba disipando esa ansiedad y eso tan abrumado que yo sentía dentro de mi corazón. Y él seguía explicando y luego decía, tengo otra cosa, y revisaba su lista. Y yo veía y escogía 3 personas que habían llegado, la clase era a las 9 y ellos habían llegado a las 9:30. Entonces habían llegado tarde y decía, fulanito, limpiarán los vidrios. Esa es otra de las asignaturas, limpiarán los vidrios. Y yo decía, les está enseñando carácter.
y yo estaba recibiendo lo que él estaba haciendo, y volteaba y decía: Giovanni, te salvaste, llegaste 1 minuto antes, te salvaste, Giovanni, si hay un Giovanni aquí, se salvó. Y yo me sacaba, entonces ya decía: muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. Ya se empezaban a salir y yo me esperaba ahí. Y yo me sacaba y le decía: maestro, bueno, quiero decirle que la verdad lo que usted me dejó hacer fue impresionante, la manera en la que me ayudó a entender todo. Cuando yo llegué, yo no le iba a decir eso, pero a medida que yo lo escuchaba hablar, todo lo que había dentro de mi corazón se fue. Entonces yo empecé a decirle: de verdad me ayudó muchísimo, cada ejercicio que me dejó hacer era lo que yo necesitaba, y ya no. Pero el problema, ¿saben que yo tengo? Es el temor, yo le decía. El problema es el temor. Y él me veía su cara viéndomelo, y yo por dentro decía: pero es un maestro, yo que le estoy contando mis cosas personales. Pero sentía tanta empatía y tanta confianza que decía: el temor. Y yo le decía: pues usted déjeme lo que quiera dejarme hacer, yo lo voy a hacer. Y solamente me decía algo. Él me decía: hace 2 años que estoy trabajando con esta gente. Decía: y es dura, es gente difícil. Dice: pero usted me decía: Nancy, y estas son las palabras que yo te quiero decir hoy a ti. Él me decía solo esto: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Alguien necesita escuchar esta palabra? Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y me veía con mucha paz. Y dice: en eso desperté. ¿Y quién me lo dice? Aquel que venció la muerte, aquel que resucitó, aquel que tuvo la victoria en el momento más crucial de la historia. Ese Jesús es el mismo que hoy te está diciendo a ti: no es demasiado tarde para que empieces nuevamente, para que vuelvas a creer, para que te vuelvas a levantar, para que vuelvas a caminar, para que vuelvas. Yo te quiero hablar acerca de cómo Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra, él mismo se declaró como la resurrección y la vida. Y yo quiero hablarte de ese momento cuando Lázaro está muerto. No sé cuántos de aquí tienen situaciones muertas. En su momento, en algún momento yo he pensado que en algunas áreas, situaciones o aspectos o asuntos que estoy enfrentando, yo he sentido que esto ya no tiene solución. No sé cuántos aquí han dicho: esto ya no hay vuelta para atrás, esto no tiene solución, no le veo cabida, no le veo nada. Pero la diferencia la hace Jesús en nuestra vida. Yo te voy a invitar al Evangelio de San Juan, capítulo 11. Del 17 en adelante, ya estaba muerto, ya estaba más que muerto, ya tenía ahí, estaba ya en la tumba. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. No sé cuánto tiempo tú lleves con esa situación, con esa enfermedad, con ese diagnóstico, con ese problema, que ya de repente dices: está muerto y ya no hay manera. Mi sueño, mis anhelos, somos bien dados a sepultarlos. Aquello que una vez te dijeron, tú sentiste, Dios te lo mostró, Dios te habló ese sueño en tu corazón, pero ha pasado tiempo, han pasado tantas cosas, has fracasado tantas veces intentándolo, que ya dijiste: está muerto, y bien muerto. Ya hace 4 días, o sea, en el pueblo judío había la creencia de que en 3 días el alma andaba por ahí, a los 3 días todavía se puede levantar. Bueno, pues ya era el 4.º día, para que no hubiera de repente la idea de que no estaba muerto, estaba dormido. No, estaba muerto. Por eso fue el 4.º día. Es cuando tú ya no tienes la manera de decir: bueno, hay posibilidad.
¿Cuántos sueños en tu vida, anhelos del corazón, están enterrados? Esta palabra es para alguien muy en especial. Yo creo que todos los que estamos aquí, Dios está hablando en nuestro corazón. Hacía 4 días que estaba muerto aquello por lo cual un día nuestro corazón había vibrado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse con él, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creemos o nos han enseñado o pensamos que si Dios está con nosotros, nada malo nos va a pasar. ¿Cuántos de aquí piensan eso? Bueno, dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Sí o no es cierto? Y dice que Él nos defenderá, que Él se levanta como poderoso gigante, y es lo que hemos creído. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, eso no es la verdad. Jesús dijo: mira, Dios prometió, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Aunque enfrentemos situaciones muy difíciles y dolorosas, Él ha prometido estar ahí con nosotros. Él ha prometido permanecer fiel con nosotros. El concepto que tenía Marta era de que tú no estuviste, por lo tanto, esto pasó. Y a veces cuando no suceden las cosas como quisiéramos, en el tiempo que quisiéramos, o como Dios lo prometió, decimos: tú me abandonaste, tú no estás aquí, tú no estuviste, tú no peleaste para que esto sucediera como lo habíamos planeado. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y comúnmente le echamos la culpa a Dios de nuestros sueños muertos, de nuestros planes muertos, de nuestros anhelos muertos. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cuánto hace que no sueñas? No me refiero a soñar de que te duermes y tienes un sueño, no. Me refiero a ese anhelo del corazón por el cual tú vas a luchar, de esa motivación que te lleva cada día a levantarte y a querer caminar y a querer avanzar. ¿Cuánto hace que tú no sueñas? Mucho tiempo yo dejé de soñar. El diablo me robó la posibilidad de soñar. Habíamos cruzado tanto el desierto tan difícil que soñar con ir de compras, o sea, yo ya lo único que quería era comer, ¿sabes? Y y muere en ti esa capacidad de soñar, esa capacidad de planear, esa capacidad de motivarte hacia algo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo primero es, contra Jesús es el problema. Ahora vemos, tú fallaste, tú no estuviste aquí, tú no hiciste lo que yo necesitaba, tú no me respondiste. Sin embargo, hay otra manera de ver las cosas, muy diferente, y es como Dios quiere que la veamos cada día. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día de la resurrección, el día postrero. Fíjate, eso le estaba diciendo: tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos. ¿Cuántas veces Dios nos recuerda el sueño, el anhelo? Dios nos recuerda el propósito y dices: sí, pues cuando ya llegue yo al cielo. Pero no está hablando de eso Jesús. Está hablando de aquí y ahora. Tú vas a ser feliz, y dices: sí, pues ya cuando esté en el cielo y sea un angelito ahí volando, pues sí voy a ser feliz, pero aquí. Jesús está hablando de aquí y de ahora. Este es el momento. Tu hermano resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar, pero el concepto que tenemos es: después
la muerte. Después de la muerte vamos a caminar en las calles de oro y el mar de cristal. Y bueno, pero hay una vida aquí. Una vida que Jesús compró por ti y por mí. Una vida que le costó, no dinero, le costó su propia sangre. Hay dos aspectos bien importantes: el presente y lo eterno. Y en ambos tiempos, en ambas etapas, en ambos tiempos, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que nosotros vivamos en Él. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ve, dos cosas diferentes. Número uno, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Presente, en esta vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La eternidad. Dos cosas que son igual de importantes. A veces los cristianos nos enfocamos en, bueno, por lo menos soy salvo, ¿sabes? Bueno, pues aquí me toca sufrir, pero bueno, una eternidad con el Señor. Sí, es muy bueno y es válido. Pero Jesús pagó un precio por ti y por mí en la cruz para también nuestro presente redimirlo. Nuestra vida aquí en la tierra, nuestros sueños, nuestros anhelos. El que esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El que cree en mí, lo que está muerto en su alrededor, su salud, su economía, su llamado, su propósito, sus planes, sus sueños, su familia, su trabajo, si están muertos, vivirán. Amén. Él es la resurrección y la vida. Y si nosotros creemos en Él, tendremos vida eterna. Vamos a resucitar al final de los tiempos. Pero aquí y ahora hay una resurrección, hay vida. Dios es capaz de salvar cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de ser necesario resucitar. Dios es capaz de hacerlo. El punto es que tú y yo debemos entender lo que es el poder de la resurrección. No solamente es que tú y yo vamos a resucitar en el día postrero, es que aquí y ahora Él va a resucitar nuestro anhelo, nuestra alegría, nuestra sonrisa, nuestra felicidad. Él lo puede resucitar. El diablo es tan sutil que nos roba hasta la risa, ¿sí o no es cierto? Ya no puedes sonreír. Recuerdo cuando partió un sobrino, a los 2 años de edad se le diagnosticó leucemia y 5 años luchamos contra la enfermedad y finalmente al cumplir 7 años él partió con el Señor. Fue un golpe, lo hemos platicado como familia y creemos que ha sido el más duro, el más difícil. Y yo recuerdo que yo no pude escuchar ni siquiera alabanzas los primeros días, no podía, solamente honraba a Dios y le decía gracias, tú eres bueno, tú eres fiel y yo creo en ti, pero no podía poner alabanzas. Mi corazón estaba demasiado quebrado, demasiado triste. A los 15 días tuvimos un encuentro, ¿no? Como 8 días, 8 o 10 días, y yo era líder del encuentro, entonces pues estuvimos ahí todo y echándole todas las ganas y ya al final Dios trajo una visitación ahí, un mover tremendo y me llenó de risa y caí al piso y con risa. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, estoy quitando el luto, porque el diablo te quitó la sonrisa, el diablo te quitó, te puso esa tristeza. Ciertamente cuando alguien parte, claro que es doloroso, pero Dios ha prometido darnos paz, darnos consuelo, darnos gozo. Y el diablo siempre buscará detener esa parte. Entonces, ese día me levanté y pude volver a poner alabanzas y exaltar a nuestro Dios, porque Él sanó el corazón. Él resucitó el gozo en mi corazón que estaba muerto a causa del dolor. Jesús esta mañana, Él anhela que tú y yo entendamos lo que pasó en la cruz. O sea,
un día viernes fue crucificado. El sábado, y dices, ¿qué pasó el sábado? Sábado de gloria lo llaman. Pero ¿qué pasó? No hay nada, en la Biblia no se registra absolutamente nada. Un silencio total. No hay nada. Nadie veía nada, no podían ir las mujeres a la tumba porque era día de reposo. Hasta el siguiente día, que fue el domingo, fue cuando Jesús resucitó. Pero el sábado, cuando tú no ves nada, justamente Jesús estaba bajando a las partes más bajas de la tierra, dice Efesios capítulo 4, a lo más bajo de la tierra, al mismo infierno, para arrebatarle las llaves al que las tenía, a Satanás. Jesús estaba aplastándole la cabeza al enemigo y quitándole el dominio de tu vida, de tu bendición, de tu paz, de tu esperanza, de tu propósito aquí en la tierra. Él estaba descendiendo. Ese tiempo que tú y yo no vemos nada es un recordatorio de la victoria que Jesús obtuvo en ese día sábado, donde tú y yo no veíamos nada. No hay nada registrado en la Biblia. El día cero. El día cero, donde no vemos nada, donde yo no escucho nada, no se ve nada. Ese día, justamente ese día, era el día que Jesús estaba haciendo la obra mayor de arrebatarle las llaves al enemigo. Por ti y por mí. Esas llaves de tu propósito, esas llaves de tu victoria, esas llaves de la bendición que tú vas a heredar a los tuyos. Estamos tan enfocados, tan enfrascados en el fracaso, en el dolor, en la miseria, en la tristeza, que no nos damos cuenta de lo que estamos virtiendo o estamos dando a nuestras nuevas generaciones. Y el diablo justamente ahí es donde nos quiere tener. El día cero, donde no ves nada, nos tiene que recordar que en ese momento, cuando tú no ves, Dios sigue trabajando. Jesús estaba peleando y arrebatando. No me imagino a Jesús así de, dámelas, no tú, y yo te gano. No. Él descendió y la tierra tembló y el diablo huyó y los demonios se les cayó la cara de vergüenza, de temor, y Jesús solamente dijo, yo soy, y le arrebató las llaves para tu paz, para tu sanidad, para tu felicidad. En Él encontramos el propósito. Y nuestro propósito está incluida la felicidad, la alegría, ¿sabías? En nuestro propósito está encontrado eso. El problema es que los seres humanos nos hemos enfrascado en buscar nuestra propia felicidad a nuestra manera. Cuando en el paquete del propósito o del llamado o del destino que Dios diseñó para tu vida está incluida la felicidad, la paz, el gozo, la esperanza, el sentido. Dios quiere darle sentido a tu vida. ¿Cuántos de aquí, no levanten su mano, cuántos de aquí en ciertos momentos han perdido el sentido de la vida? No sé por qué estoy aquí. No sé. Me levanto, me peino, entro al baño, me lavo los dientes, desayuno, como, me voy, me regreso, me duermo, otro día. Has perdido el sentido de la vida. Pero en la cruz, cuando Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, ahí arrebató el diseño, los planos que Dios tenía para ti, que Satanás los había enrollado, los había envuelto, los había escondido para que no los encontrásemos. Ahí también fueron arrebatados. Y el domingo se levanta nuestro Dios resucitando también ese destino, ese sentido de nuestra vida. Hoy es un día maravilloso para ti y para mí. Porque no solamente somos salvos, que es lo más extraordinario, el más grande regalo, pero también nos es devuelto el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. No somos obra de la casualidad. Somos tan valiosos para Dios, somos tan valiosos para Él, que su único Hijo derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros nos levantásemos. En esta conversación que Jesús tiene con Marta,
Está hablándole de esos dos aspectos que hoy el Señor nos quiere recordar. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Por qué crees que le pregunta? ¿Lo crees? Porque todo es por fe. Si tú lo crees, va a suceder. Si tú lo crees, va a suceder. Si no creemos, en vano estamos aquí. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sí creo. Y esa declaración y esa convicción de creerle a Dios fue suficiente para que Lázaro resucitara. ¿Sí o no es cierto? ¿Se acuerdan? Amén. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Hay quienes se quedaron en casa, no precisamente hoy en cuestión del internet, sino te quedas en casa, significa no vas con Jesús. Mejor así, mejor pinto mi raya. Ya me he decepcionado muchas veces. Mejor creo que allá Jesús y yo acá, y yo voy a buscar salir adelante porque quizás no resultó lo que yo pensaba o lo que yo quería. Pero esta mañana el Señor dice, Marta le dice a su hermana, el Señor te llama. Dios te está llamando. Porque hay algo que tratar entre tú y Él. El Señor te está llamando. El Maestro te llama. Anoche pude en mi sueño experimentar lo que realmente experimentamos los seres humanos. Cuando queremos argumentar con Dios y decirle, no le argumentes, no le digas, solamente escúchalo. Y todo lo que traes, toda la inquietud, toda la ansiedad, la preocupación, se disipa con solo escucharlo. Ni siquiera me estaba hablando a mí, pero yo lo estaba escuchando. Y sacó, me encanta porque sacó a relucir con qué le estoy batallando, ¿verdad? Es que ¿sabes qué? ¿Saben qué, maestro? Lo que yo tengo es que tengo mucho temor. Ni me estaba preguntando, pero yo estaba sacando, porque eso es lo que hace el maestro, nos enseña. El maestro te está llamando esta mañana. Dice que al momento María salió corriendo y todos pensaron, va a la tumba a ver a su hermano, se volvió loca. Sale corriendo y se encuentra con Jesús. Versículo 31, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vuelve el perro arrepentido. No sé si Jesús hizo así de, acabo de explicar a esta que no es así, y volvemos a lo mismo, porque los seres humanos somos así. Esa es nuestra esencia de la humanidad. Decirle a Jesús, si tú hubieras estado, nada de esto pasa, pero como no estabas, o sea, tú tienes la culpa. Fíjate, no era la enfermedad, no era que Lázaro ya tenía edad, no era el tiempo, no. Era, si tú hubieras estado aquí. El mismo reclamo. Y eso se repite en todos. Tú tienes el problema. Y Jesús le dice, me encanta porque Dios no es repetitivo, aunque los seres humanos lo somos. Los seres humanos actuamos de la misma manera, Dios nos trata de diferente manera cada uno. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Ahora no lloró porque se murió Lázaro, porque Jesús sabía lo que iba a pasar en ese momento. No lloró porque dijo, ay, se me murió mi amigo, ¿verdad?
Dice entonces, ay, que la gente que lo vio llorar a Jesús, dice que pensaron cuánto amaba a su amigo, que hasta está llorando también él. Jesús no lloró por eso. Dice que cuando escuchó a María volverle a preguntar lo mismo, él se conmovió en su espíritu porque vio, ella estaba casi por partir, ya su ministerio ya tenía rato, ya había hablado, ya había estado, ellas ya habían estado ahí con él, ellas lo habían escuchado muchas veces y aún así no creían. Aún así no creían. No tenían la fe en el Hijo de Dios. Y eso Jesús lo conmovió en su espíritu. ¿Cuántas veces tú y yo dudamos de Él? De que Él es la resurrección, Él es la vida, de que Él tiene el poder para cambiar nuestra situación, de que todo lo que estamos viviendo tiene un propósito. ¿Cuántas veces dudamos de eso? Señor, si tú hubieras estado, si tú me hubieras respondido, si tú, pero ya esto ya es definitivo, esto ya no se puede componer, esto ya no tiene solución, esto. Y creo que en ese momento el Señor se conmueve en su espíritu. Porque hemos visto su gloria, hemos experimentado su poder, hemos sentido su amor y aún así seguimos dudando. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Él? ¿Y por qué nos acongojamos tanto? Le decía yo al maestro en mi sueño, gracias a los tareas que me dejó, es que ya no tengo dudas, aprendí. Pues yo te la paso al costo, gracias a ese proceso, a ese despido injustificado, a esa situación en tu familia, a esa enfermedad, a ese diagnóstico, a esa crisis económica, a eso es que tú estás aprendiendo las verdades de la vida. El Señor te está enseñando carácter. Estamos aprendiendo eso. Es justo lo que tú necesitabas pasar. Sí, a lo mejor me vas a decir como yo a veces he pensado, pues que estoy tan mal para pasar por aquí, pues a lo mejor sí. A veces uno dice, es que esta batalla está muy difícil, ¿no? Que Dios escogió sus mejores batallas para sus mejores guerreros y tú dices, no soy Rambo, ya no, ya no. Pero es justo lo que tú y yo necesitamos, escuchar, aprender, atravesar. Él no se equivoca. Y Jesús lloró. Vemos muchísimas situaciones en la Biblia, en los evangelios. Jesús estuvo ahí con la viuda que se le estaba muriendo su único hijo. Jesús estaba con el paralítico, los leprosos. ¿Cuántas cosas? Pero nunca lo vimos llorar. Vimos a aquel padre que le dice que ayudara a su hijo que era lunático, que a veces el demonio lo echaba en el fuego y otras veces en el agua para matarlo, y el padre andaba ahí atrás, ¿verdad? Eso lo pudo conmover a Jesús y haber llorado. Nada lo hizo llorar, sino ver que su gente todavía dudaba de él. Todos aquí amamos a Jesús, de eso no hay duda. Y cuando nosotros amamos a alguien, lo que menos queremos es hacerle daño o que él sufra. ¿Sí o no es cierto? Como nuestra incredulidad contrista el corazón de nuestro amado al no creerle, al pensar que aquel esposo bribón que no ha querido de Dios puede más que Jesús. Con que no quieres, ya chiquita, ya adelantito nos vemos, allá te está esperando el Señor, vas a llegar a ese punto, ahí nos vemos. Decía mi papá, nunca me verán ahí, nunca, en tu iglesia, ahí con los muy santos, nunca me vas a ver ahí. A los 9 meses, como un embarazo, a
a los 9 meses chocó en la carretera, se mató el otro que se estrelló contra mi papá, los trailers, los fierros, y él en medio de tanto dolor, fracturar las costillas y demás. Señor, si tú me dejas llegar a Guadalajara con vida y vuelvo a ver a mi familia, yo te prometo que te voy a servir. Y Dios lo hizo. Los de los trailers decían, este ya está muerto. Y dice mi papá que él les decía con el dedito acá abajo, no, ¿estaba muerto? Según él estaba, pero como lo último que se va es el oído, pues él decía, ni se movía. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice que regresó a Guadalajara, nos vio a todos otra vez, y el primer lugar al que mi papá fue después de su rehabilitación fue a la iglesia. Ya no lo podemos sacar de aquí, ¿verdad? 23 años después. ¿Habrá algo difícil? Cada vez que tú y yo dudamos del poder de resurrección que Jesús tiene, contristamos su corazón. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto o lo que esté muerto, si tú crees en mí, vivirá. Si tú crees en mí, la clave es creer que Él es Jesús, que Él venció la muerte y que Él resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Él está sobre toda circunstancia, Él está reinando sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu corazón. A veces vemos las cosas externas, ¿verdad? Pero Él reina también sobre nuestro corazón. Él es rey. Él sabe lo que tú y yo necesitamos y por ahí nos va a dar. Y si persistimos, y no, Él sabe cómo trabajar con nosotros hasta que nos rindamos. He visto personas endurecidas. Hace una semana murió un hermano del pastor. Él nunca quiso de Jesús, nunca. Y de repente íbamos y le hablábamos y él era ateo. Él no quería de Dios. Había leído mucho y no podía conectarse tanto con esta situación de Jesús. Pero justo un mes antes aproximadamente ya estaba muy malito y fue el pastor y estuvo platicando con él. Y lo llevó a pedir perdón y lo llevó a perdonar. Y él estaba en tal condición que accedió, lo hizo, lloró como un niño y le entregó su vida a Jesús. ¿Dios sabía cómo tratar? Sí. Dios le dio la oportunidad por su amor, por su fidelidad. Sí. Dice él, lloró tanto, lloró, gritaba, le gritaba a mi esposo, hermano. Dice el pastor, yo estaba que no podía ni moverme, no sabía si dejar de orar o no, pero el Espíritu me decía, sigue, sigue. Entró su esposa corriendo, el teléfono del doctor, pensaba que se estaba muriendo de los gritos. Cuando termina de Dios tocarlo, voltea y le dice a mi esposo, qué rico sentí. Dice el doctor, yo me senté, estaba tan asustado, qué rico se siente, esto es muy bonito. El toque, dijo, ¿sabes lo que pasó? Sí. ¿Qué pasó? Dios me tocó. Exacto. Dios sabía cómo trabajar con él. Dios sabía cómo hacer que su corazón se enterneciera para recibirlo. Y Dios sabe cómo trabajar con el tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero concluir con esto. Dijeron entonces los judíos, miren cuánto le amaba, que lloró porque Lázaro se murió. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás su gloria? ¿No te he dicho que si crees verás un milagro? ¿No te he dicho que si crees vas a ver cosas sorprendentes? ¿No te he dicho que si crees voy a cumplir mi propósito en ti?
Solamente si crees. Quiten la piedra. Esto te corresponde a ti y a mí. Yo creo que Jesús tenía el poder. Era más fácil quitar la piedra que resucitarlo. ¿Sí o no es cierto? Pero Dios no va a hacer algo que a ti y a mí nos corresponda. Quita la piedra. ¿Cuál es esa piedra que está impidiendo el milagro? ¿Tu orgullo? Quítalo. ¿Tu incredulidad? Quítala. ¿Tu flojera? Quítala. ¿Tu rebeldía? Quítalo. Quita la piedra para que el milagro suceda. Quita esa piedra. Señor, ¿cuál es la piedra que yo debo remover? A mí anoche Dios me lo reveló, el temor. Solita. ¿Para qué las tumbo verdes y maduras caen solitas? Solita. Y dije, ay, es que el temor a mí. Alguien me dijo, ay, es que tú eres una mujer de fe que no le tiene miedo a nada. Y yo, el temor ha sido mi gigante. No sé cuál es la piedra que tú necesitas quitar hoy. Jesús lo hizo todo. Jesús venció la muerte. Jesús resucitó y juntamente con él el diseño del Padre para tu vida y para tu casa. Hay una resurrección. De lo que antes estaba muerto, hoy hay una resurrección. Pero hay que quitar la piedra de la incredulidad. Ponte de pie. Espíritu Santo, toma tu lugar y habla a cada vida y a cada corazón en este momento. ¿Cuál es esa piedra que debemos quitar para que ocurra el milagro de la resurrección? Tú ya lo hiciste, tú ya lo pagaste, tú venciste. Pero ¿qué es lo que quieres que hagamos nosotros? ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? No es una fórmula mágica. Cada uno tenemos una batalla que libramos en nuestra alma, en nuestro interior. Cada uno estamos luchando. Y necesitamos esta mañana que tú nos muestres cuál es esa piedra que debemos quitar. Porque ya me cansé. Cada uno estamos cansados de la misma situación y de no poder avanzar. Y de terminar echándote la culpa a ti de lo que nos pasa. Dios, hay un propósito para nuestra vida. Queremos que se cumpla. Levanta tus manos ahí al cielo. Toma un momento para hablar con Él. El Maestro está aquí. El Maestro te llama. Olvídate de quién tienes al lado, quién tienes al frente, quién tienes atrás. El Maestro te llama. Hay algo que va a resucitar este día, porque el poder de resurrección se ha derramado en este lugar. Hay algo que va a resucitar este día. Quita la piedra. La espera terminará. Cerca has vencido ya. Nunca me has fallado. Dios nunca falla y Dios no te va a fallar. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar.
Tú siempre has sido fiel, oh Dios. En tus manos está nuestra vida. Esto que estaba muerto, mi propósito, mis sueños, mi trabajo, mi familia, esta enfermedad, este diagnóstico, mi futuro, la relación con mis hijos, la relación con mis padres, la relación con mi esposo, mi esposa. Esto que estaba muerto, Señor. Yo creo en el poder de la resurrección. Yo creo en tu poder. Yo creo que tú eres suficiente. Y en esta mañana yo decido quitar la piedra. Yo decido quitar la piedra de pereza, de apatía, de tibieza, de incredulidad, de rebeldía, de orgullo. Yo decido quitar la piedra para que tú hagas la obra. Quiero ver un milagro. Quiero ver el milagro. Quiero ver el milagro, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces la obra. No es nosotros hacerla, sino tú. Nosotros haremos lo fácil, tú harás lo imposible. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que es y que era y que ha de venir, a Jesús. Gracias, Dios. Vamos a